Hay historias que nos llegan por la prensa, que nos llegan por la calle, y aquí en este canal recolectamos esas leyendas, cuentos oscuros, rumores, realidades que se mezclan en las esquinas sucias de nuestra memoria. En el año 2007, un niño de Guadalajara dijo haber encontrado un hada. La vimos debajo de un árbol, contaron. Movía las alas, pero estaba herida. La guardamos en un frasco con alcohol para que no muriera. Rápidamente la noticia se hizo viral. Algunos medios lo trataron como si fuera cierto, otros como si fuera una farsa. Se organizó incluso exposiciones improvisadas donde cobraban por ver el hada. La criatura, sin embargo, era un juguete de plástico de los X-Men. La risa no tardó, la nota fue usada como ejemplo de la ignorancia y de la credulidad, pero hubo algo que no se dijo, algo que no salió en las noticias. Porque antes de que llegaran los reporteros, antes de que aparecieran las redes sociales, lo convirtieran en un chiste, había personas que hablaban de luces extrañas en esa calle, de sueños compartidos, de perros que no ladran, de algo que apareció y de algo que no debieron de tocar. Esta es la historia que me contaron hace años. No puedo decir que sea cierta, pero tampoco puedo decir que sea falsa. Solo puedo contarla como me la contaron. Y todo comenzó una noche, cuando una niña dijo, mamá, sigue viva. Esta historia no empieza en el centro ni en Tlaquepaque como dijeron los medios. Empieza en San Juan de los Laureles, una colonia al sur de Guadalajara, donde el pavimento aún cruje como hueso viejo. En una casa pintada de amarillo deslavado vivían 3 personas. Irma, la madre, Matías, un niño callado de 11 años, Liz, su hermana menor de apenas 6 años. Nunca tuvieron mucho, pero tampoco se quejaban. Hasta que una noche, Liz gritó desde el patio, «Mamá, ven, atrapé algo en el frasco». Irma salió al patio con desgano. Pensó que Liz había atrapado una luciérnaga o una lagartija, pero cuando vio el frasco se detuvo en seco. Adentro había algo que parecía no estar muerto. Un bultito pálido. Parecía que tenía alas arrugadas como pétalos. Y parecía que tenía extrañamente una cara humana. Unos ojos totalmente negros que parecían no ver, pero se hacía sentir que ya te habían visto antes. Irma tiró el frasco. El frasco rebotó sin romperse, y la criatura, sin moverse, giró los ojos. Matías no gritó, solo se acercó y lo recogió y dijo, «No la tiren, está viva». Irma quería mandarlo a dormir. Quería fingir que no había visto nada. Pero ya era tarde. Algo ya había entrado con ellos a la casa. Esa noche los perros del vecino no ladraron. A la mañana siguiente los trastes aparecieron limpios. Al tercer día Liz hablaba dormida. Decía cosas que parecía que había aprendido en otro lado. Parecía que hablaba en lenguas desconocidas. Fue entonces que Matías decidió hacer algo que lo cambiaría todo. Mostrar el hada al público. No por fama, no por dinero, sino porque tenía miedo que nadie les creyera la historia. Lo que vino después fue la prensa, las burlas, pero nadie vio lo que Matías vio, nadie vivió lo que esa familia vivió, porque el frasco no era lo importante, sino lo que liberó el frasco era lo que realmente importaba. Cuando la noticia se regó entre los vecinos y curiosos, no tardaron en llegar más visitantes a la casa de Irma. El rumor era claro. Tienen un hada encerrado en un frasco. Nadie sabía si era broma o una locura, pero eso no impidió que se formara una fila de personas interminables diariamente para poderla ver. Y entonces empezaron a cobrar por verla. La idea no fue de Irma, sino de una prima lejana que había llegado para ayudar. Puso una cinta roja a la entrada que decía que era para controlar a la multitud, pero cobraba 20 pesos por persona o 30 pesos si querían tomarle una foto. La casa se llenó. Algunos llevaban veladoras, otros Biblias, y más de uno salía llorando. No sabían si lo que veían era un milagro o una condena. Pero una noche llegaron personas diferentes. No eran vecinos, no eran curiosos, eran hombres serios que no saludaban a nadie. Uno de ellos se acercó al portón y pidió hablar con Irma en privado. Lo que sucedió en esa plática nadie lo sabe. Irma nunca lo comentó. Pero cuando salió su cara había cambiado. Ordenó cerrar la casa, apagar las luces, cancelar las visitas. Y cuando amaneció, el hada simplemente ya no estaba. No le entregamos, juró la pequeña Liz. No lo dimos, nos lo quitaron. Y era verdad, el frasco seguía en su sitio, pero dentro solo había un muñeco de plástico. Intentaron reclamar, pero no sabían a quién. La prima que organizaba las visitas desapareció esa misma semana. Nadie volvió a verla.
Una carta escrita a mano fue lo único que llegó días después. No vuelvan a mencionar lo que vieron. Lo que estaba allí no era de ustedes y nunca debió ser mostrado. Firmado con tinta roja, El Observatorio. Irma cayó en cama, Liz dejó de hablar por varios días y el silencio volvió a esa casa, pero era un silencio incómodo, como si alguien escuchara del otro lado de las paredes. Pasaron meses y la casa de Irma volvía a su rutina de siempre. Gallinas en el patio, un tanque de agua goteando, una silla vacía que nadie se atrevió a ocupar. Liz y Matías volvieron a la escuela, aunque ya no jugaban como antes. Se la pasaban mirando por la ventana como si esperaran a algo o a alguien. El frasco con el muñeco fue guardado en el ropero detrás de unas cobijas. Nadie quería volver a verlo, pero cada tanto en las madrugadas, cuando todo parecía en calma, se escuchaban golpes suaves en el vidrio. Nadie hablaba del tema por miedo o por vergüenza, hasta que un día, sin avisar, la casa amaneció vacía. Todos habían desaparecido. Sin maletas, sin notas, solo un gallo negro muerto a la entrada. Las autoridades llegaron una semana después, alertadas por los vecinos. Dijeron que no había señales de violencia, que probablemente se habían ido por problemas económicos o por la vergüenza. Y entonces, como ocurre siempre se entierra algo incómodo, empezaron a construir una historia distinta. Un joven curioso, inteligente e ingenuo empezó a investigar el caso. Visitó el lugar, habló con los vecinos, grabó, hizo entrevistas, pero al no encontrar rastros de la familia, optó por dar un final más creíble a la historia. Y fue así como el caso de ser un evento inexplicable pasó a convertirse en una simple anécdota. Una familia que fingió encontrar un hada de verdad para llamar la atención. El hada era un muñeco de plástico. El fraude fue descubierto y todo quedó en un engaño. La familia tuvo que huir por la vergüenza. Es un resumen bonito y seguro para que podamos dormir tranquilos. Pero tú que estás escuchando esta historia y yo sabemos que es otra cosa. Tú estuviste aquí desde el principio que empecé a contar la historia. Tú escuchaste lo que realmente vio la familia. Tú sabes que el frasco original no tenía un juguete y que alguien se lo llevó. Quizá las personas del observatorio o quizá algo más antiguo. Pero así es como muchas historias que parecen chiste o una nota de periódico resultan ser reales. Pero fingimos que son mentira para que no nos afecten. Porque hay cosas más grandes fuera que no entendemos y que es mejor a veces ignorar por completo. Esto fue todo y nos vemos hasta la próxima.